Hola chiquillos y chiquillas, ¿cómo están? Mi nombre es Pilar Medina, soy pastora de la Iglesia de Estación Central, acá en Santiago, región metropolitana, y también la pastora consejera de la Asociación de Jóvenes del Distrito Central de la misma región. Hoy día vamos a conversar acerca del libro de Salmos, vamos a seguir esta tónica que se ha manifestado durante el mes de la Biblia, en conocer un poco más acerca de los distintos libros. Salmos es un libro bastante extenso que consta de 150 capítulos y que muchas veces lo vemos como un poco antiguo, quizás no tan contingente a nuestros días, a lo que podría significarnos para nosotros hoy, como sí lo pueden hacer otros libros de la Biblia. La palabra salmo significa tocar un instrumento con cuerda. Originalmente se utilizaba este término para específicamente composiciones en las cuales se utilizaran instrumentos de cuerda, y finalmente se adopta este término para el libro que está compuesto con todas estas textos, estas canciones de las que vamos a comentar. El libro de Salmos cuenta con distintos géneros literarios y que eso es bastante interesante. Uno de ellos son los himnos o cantos de alabanza, que son aquellos que expresan como esta idea de adoración muy explícita a Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y hablan de la creación, muy explícita la adoración a Dios. En segundo lugar, encontramos también aquellos que son de acción de gracias, es decir, en los que el autor se dedica a agradecer a Dios por alguna intervención que él haya hecho. No sé, Dios, me salvaste de mis enemigos, te agradezco, o ese salmo que habla porque para siempre es su misericordia, etc. Y en tercer lugar encontramos aquellos que son de súplica, es decir, estos que son de plena petición, en que el salmista, desde su preocupación, desde la persecución, desde la angustia, la desesperanza, se encarga de pedir a Dios que pueda intervenir, que pueda hacer algo en su realidad. Y encontramos también, no tanto como género, pero sí como característica, aquellos salmos que se conocen como imprecaciones. ¿A qué me refiero con las imprecaciones? A aquellos textos en los que el autor habla muy desde la guata y que para nosotros hoy día nos resultan incluso hasta, podríamos decir, violentos. Textos en los que el autor, por ejemplo, pide que sus enemigos mueran y les corten la cabeza y se abren la tierra y los trague y que el Señor lo haga victorioso. Ese tipo de salmos que a lo mejor podrían parecernos hasta contradictorios con el Evangelio hoy día, con el mensaje de Jesús y del reino, son los que se conocen como imprecaciones. Para los primeros cristianos, el libro de Salmos era un libro de oración. Y cuando nosotros oramos, cuando tú oras, cuando yo oro, lo hacemos muy, como les decía hace un rato, desde la guata. A veces adoramos, a veces agradecemos, a veces pedimos y a veces también lo hacemos de manera enojada. Yo no sé tú, pero al menos yo sí he orado a Dios en algún contexto estando con rabia, considerando que lo que ocurre es injusto, creyendo que a lo mejor está pasando algo malo en mi vida y me siento muy angustiada, me siento muy preocupada. Y esos son los salmos que se conocen entonces como imprecaciones. Y este salmo, este libro, era entendido como un libro de oración. Y los primeros cristianos lo utilizaban como esta guía, al igual como nosotros oramos, les decía recién. Lo importante es que nosotros podamos, al igual que con todos los libros de la Biblia, entenderlos bajo su contexto. Y entender también la mirada del libro de Salmos no como una pauta doctrinal, no para establecer cómo referirnos o cuál salmo escoger y en qué creer, sino más bien como una expresión genuina de los distintos autores hacia Dios desde lo que estaban sintiendo, desde sus realidades, desde sus emociones. Es importante también reconocer que el libro de Salmos, aunque la tradición muchas veces lo atribuyó únicamente a David, está compuesto por distintos autores que escribieron en distintas épocas y que armaron este compendio que hoy día a nosotros se nos puede servir como un libro de oración. La invitación que quiero hacerles, chiquillos, es primero, por supuesto, que lo lean, porque este trabajo que se está haciendo durante el mes de la Biblia es para que ustedes puedan leer los distintos libros. En segundo lugar, que puedan acudir a él como un libro de oración, como expresiones humanas en torno a las necesidades que a veces las personas sentimos frente a Dios, sea agradecer, sea pedir, sea a veces hablar un poco enojados o molestos, sea también reconocer lo maravilloso que es Dios y lo bacán que se comporta en nuestras vidas. Y en tercer lugar, la invitación es que también seamos verdaderos adoradores, que ustedes puedan ser verdaderos adoradores en sus vidas, en su cotidianeidad,
más allá de cantar las canciones que están de moda y las que suenan más en su jota o en sus uniones regionales, más allá de eso es poder expresarnos con nuestras palabras honestas, humanas, genuinas hacia Dios, dándole gracias y a veces también pidiendo y en otras ocasiones reconociendo lo bien que nos hace y reconociendo lo hermoso de su creación que nos rodea. Así que los invito a leer el libro, los invito a ser adoradores genuinos y a reconocer este libro de oración como una herramienta muy útil para nosotros en el día a día. Que esté muy bien, nos vemos.